Saludos. Me alegra una vez más estar aquí con ustedes. Hoy es un día muy especial para mí, no tan solo por el tema, que es uno de los temas que a mí más me apasiona, sino también por la conferenciante a la cual vamos a estar hoy aquí compartiendo unos conocimientos, una aventura, una búsqueda. Nada más que el título de la conferencia de hoy. Imagínense ustedes, el coach de carrera como acompañante en el proceso de reinvención personal y profesional. Y casualmente, bajo ese título fue que yo conocí a Heidi. El tiempo no les voy a decir cuánto tiempo fue, pero fue bajo ese título. Era un momento dado en mi vida profesional como coach, donde yo sentía que necesitaba que fortalecerme con unas competencias adicionales, como con algo más. Y le comparto eso a un colega de ambas, que nos conocía ambas, y me dice, yo te voy a conectar con la persona que es, olvídate que es. Heidi tiene mucha experiencia en el campo de lo que es un coach de carrera, y ella te va a decir honestamente si va bien por buen camino o qué podríamos hacer para inventarnos en la nueva ruta. Y bajo ese escenario fue que yo conocí a Heidi y definitivamente me encantó la experiencia porque me dio mucha más información de la que yo esperaba. Y esa es Heidi. Heidi es una coach de vocación, una coach que va dirigida a si tú necesitas un norte, por aquí este es el mapa, definitivamente. Y me alegra mucho que ese sea el nombre de su marca, ¿verdad? Uno de sus programas. Así que, Heidi, y cuéntanos, ¿cómo te sentiste después de esta invitación de estar hoy con nosotros? Hola, buenas noches. Gracias, Roxana, por esa introducción. Ahora estoy así como que un poco nerviosa. Mira, sobre todo estoy entusiasmada, feliz, esperanzada, pero sobre todo feliz de poder estar con mis colegas coaches. Gracias también, ¿verdad?, a Alfredo, que fue quien tuvo la magia de conectarse. Y después le voy a hacer un cuento, ¿verdad? Cuando hablamos ¿verdad? En este camino de coaching, ¿verdad? Estamos en apertura a la gente le dice casualidades, yo le digo diosidades. Pues de esas diosidades, yo todavía no le he contado eso a Alfredo, pero él llegó, pero como una diosidad. Y pues se dio la conversación y yo dije, wow, cuando caminamos con fe, todo llega. Así que después le haré el cuento, pero muy feliz de poder estar esta noche compartiendo este ratito con ustedes. Para nosotros también, tan es así que sabemos que tenemos audiencia de muchos lugares, así que nos gustaría saber de quiénes están aquí con nosotros hoy, de qué capítulos, de qué países, de qué campos de especialidad, lo que ustedes nos quieran dejar saber. Sí. Así que tenemos personas ya, Zenaida desde Florida, personas de aquí de Puerto Rico, de Guaynabo City. Ay, saludos, Ramonita. Ay, de Perú. Gracias, Malena. Gusto en Exactamente. saludarte de Guaynabo, de San Juan, de Yabucoa. Maribel, gusto en Ay, saludarte. Maribel, qué Hace tiempo no nos rico. conectamos. Ay, Ujú. saludo desde México, Mayagüez. Ajá, qué bella Cristi desde Puerto Rico. Ay, Dios mío, Sí, pero qué Ale, vayamos, ¿no? emoción. Si te digo que la lista es bien abarcadora, así que nos alegra mucho saber que están aquí con nosotros compartiendo esta nueva ruta que queremos compartirlas también para que ustedes puedan crear esa conexión y especialmente traerles la información y los conocimientos sobre cuál es la función de un coach de carrera. ¿Cómo es que un coach de carrera, verdad, acompaña a otras personas? ¿Qué estrategias utiliza? Y eso es lo que mayormente Heidi ha estado haciendo alrededor desde el 2003. Ella va a estar con nosotros compartiendo su experiencia por más de 30 años. Ella viene de una experiencia como headhunter, que viene siendo en español organizaciones que reclutan personas para otras organizaciones y también aportan al desarrollo organizacional.
Y dentro de ese campo de la consultoría, Heidi estuvo ahí presente, dando la oportunidad a otras personas a crecer, brindando capacitación, desarrollo, dentro de lo que es un mundo organizacional. Algo que yo siempre he admirado mucho de Heidi también, no es por nada, pero ella es del género, ¿verdad? De la mujer, donde era un campo que abarcaba mucho hombre en el camino y ella pues ha estado ahí dejando de, de ser ella para entonces aportar a esa vocación y estar ahí presente. Yo les diría, Heidi para mí es presencia, el aquí y el ahora, y lo que ella conozca, que lo pueda compartir, ella lo comparte. Y eso es algo que es muy necesario en un coach de carrera también. Heidi, pues cuéntame, ¿qué es lo más esencial de un coach de carrera? Bueno, verdad, te voy a contestar esa y voy a ir un poquito a hablar cómo llegamos también al coaching de carrera, porque ahora, ¿verdad? El coaching tiene muchas disciplinas, ¿verdad? Muchas especializaciones, pero en el 2003, cuando yo me certifiqué, no habían especializaciones, había muchos coaches de vida, pero esa parte de especializaciones no estaba todavía como que en su apogeo, ¿no? Mira, el coach de carrera acompaña a las personas en todo lo concerniente a tu vida de trabajo, ¿verdad? Ya sea en esos procesos de que voy a estudiar, y cuando te digo voy a estudiar desde jóvenes, ¿verdad? En ese proceso de cuál es el camino, cuál es la ruta de estudiante que voy a escoger, qué quiero yo estudiar versus lo que papá y mamá me obligan a estudiar. Y si lo que yo quiero estudiar va a tener demanda o dentro de 5 años me voy a tener que reinventar de nuevo. Así que, ¿verdad? Trabaja con estudiantes en ese proceso. También trabaja con estudiantes en el proceso de que ellos se mantengan enfocados en la universidad, en los cambios también que se dan universitarios en disciplinas, concentraciones, también trabaja el coach laboral, trabaja también, ¿verdad? Con las personas que pierden el empleo, que de ahí es que yo vengo y luego les voy a contar un poquito acerca de eso. El proceso de perder el empleo, donde el ser humano se siente perdido, donde no sé qué hacer, pasa por un proceso de duelo también, ¿verdad? La pérdida de empleo también pasa por un proceso de duelo. Y cómo también se reconstruye su autoestima y su confianza en ese proceso, ¿verdad? De volver a tomar fuerzas para entonces emprender un proceso de búsqueda de empleo. A una persona que se siente perdido, que típicamente te dice que no sabe lo que quiere porque acaba de perder lo que tenía. Eso es bien interesante. Sí, yo recuerdo ese punto tuyo en tu carrera, porque casualmente en ese periodo fue que yo te conocí en un momento histórico de aquí, de la isla de Puerto Rico, donde había muchas personas en ese estatus. Y yo recuerdo tu nombre sonar y pues, especialmente el impacto que tú provocaste. Así que estoy consciente de eso dentro de tu carrera. Yo te diría que la razón por la cual, y muchas, ¿verdad? Me acuerdo una carta que mami me escribió hace más de 12 años y me puso que yo era brújula para muchas personas. Y quién diría, ¿verdad? Tantos años después, ahora la brújula aparece. Ella lo vio antes que yo, para que tú veas, los padres siempre saben y siempre ven antes que nosotros. Sí. Así que sí, la parte del proceso de pérdida ha sido un área que no solamente he trabajado mucho, pero está muy cercano a mi corazón porque es de las experiencias de vida donde más perdido te encuentras, ¿verdad? Porque no es solamente la pérdida de no es la pérdida material, es que te sientes perdido en el proceso, ¿no? Así que un coach de carrera también trabaja en esas situaciones, trabaja también con personas que están trabajando, que se quieren reinventar, pero no saben si me quedo en el trabajo o renuncio y emprendo, o si voy a renunciar, hacia dónde me voy a mercadear, si lo que tengo es mejor que lo que hay en el mercado laboral. Así que también trabajas con personas que están, ¿verdad? Actualmente trabajando, trabajas también desde el punto de vista de tal vez un supervisor o un empleado técnico que lo promueven a supervisor o a gerente a adquirir esas herramientas, ¿verdad? Para poder gerenciar y liderar. Y también trabaja, y he trabajado mucho, con las personas que emprenden. Si ha habido algo en los últimos años, este boom con el emprendimiento, pero el emprendimiento con propósito.
El emprendimiento, si tú te das cuenta, hay una edad, ya pasado los 45, las personas empiezan a hacerse preguntas y piensan que ya me estoy poniendo viejo, ya no es lo mismo, ya no me dan las mismas oportunidades. Y oye, una persona de 45 es joven, yo voy a cumplir 50, yo soy una nena. Pero, ¿verdad? Se da también por el discrimen laboral. Así que ya cuando tú entras en ciertos grupos protegidos, también eso tiene otros efectos sobre la persona. Y muchas personas empiezan a hacerse la pregunta, ¿me voy a retirar joven o me quedan 20 años, ¿verdad?, de trabajo? ¿A qué se lo quiero dedicar? Y no es dedicárselo a cualquier cosa, quiero trabajar con propósito y quiero dejar un legado. Así que en todas esas transiciones, entra un coach laboral, porque hay unos aspectos, ¿verdad? De conocer el mercado laboral, cómo se mueve la economía, los trabajos en demanda, las destrezas, los talentos, los dones que apoyan, ¿verdad? A que ese trabajo de coaching sea uno mucho más enriquecedor. Sí, y yo recuerdo esa parte también, están los coaches que tienen, como fue en el caso mío, cuando yo me acerqué a ti, que te pregunté, mira, Heidi, ¿qué tú crees? Estoy considerando hacer esta certificación en el área de coach de carrera. ¿Cómo tú me ves dentro de este campo? Que Coach William fue el que me dijo que tú me podrías dar un poquito de luz con relación a mis planes. Y fue una experiencia muy bonita que yo siempre te lo voy a agradecer porque a la verdad que lo viví de la manera en que tú me proyectaste y me retrataste en aquel momento. Así que sé que fue una bonita experiencia y siempre agradecida por eso. Y por esa razón es que estamos aquí, porque queremos compartir con ustedes especialmente, Heidi, esa experiencia, ¿verdad? De qué es lo que hace un coach de carrera, cómo es que un coach de carrera hace de esto para empoderar a otras personas dentro de un proceso en que están con una tristeza muy fuerte, porque cuando una persona pierde un empleo está en una tristeza profunda. ¿Y de qué manera entonces ustedes como coaches pueden conectar con eso? Heidi, ¿cómo tú lo podrías explicar para que ellos puedan profundizar más? Pues mira, yo creo que antes de contestarlo directamente, vale, y yo creo que añade valor también, hablar un poco de cómo llegamos aquí, ¿verdad? Y tal vez el camino recorrido que te lleva a tu destino, ¿verdad? Tú sabes esa famosa pregunta que te hacen, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Ajá. Pues yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, yo nací para servir y lo único que yo sabía era que yo nací para servir. A esa edad, ¿verdad? A los 8 años, para mí, la ocupación, ¿verdad? Que la profesión que yo asimilaba con eso era ser mesera. Así que literalmente yo soñaba con ser mesera. Así que yo me fui a estudiar a una universidad especializada en turismo y mientras estaba estudiando en la universidad me fui a trabajar, ¿verdad? Porque tenía que pagar los créditos, era costoso. Así que estando trabajando en el hotel, aquellas personas que trabajan en la industria hotelera saben que si tú trabajas un segundo turno y tu compañero de trabajo no viene de un tercer turno, pues tú te tienes que quedar. Así que yo me quedaba segundo turno, tercer turno para después ir a la universidad. Así que yo dije, yo voy a hacer un cambio. Yo me voy a trabajar full time y voy a estudiar de noche. Así que empiezo un proceso de entrevista y me llaman de esta compañía, que era una compañía de outplacement, era una firma de consultoría de recursos humanos. Y recuerdo que voy a la entrevista y la señora que me entrevista, Ciela Bexon, que en paz descanse, me dice, el puesto es de secretaria y es para hacer resúmenes. Y yo le dije, bueno, yo pagué para hacer el mío, pero si tú me enseñas, yo aprendo, ¿verdad? Pero si algo yo tengo es que yo me metí a mano a todo. Yo decía, yo aprendo, ¿verdad? A esa edad, tú tienes 19 años, tú tienes hambre ¿verdad? Por aprender. Aparte, ¿verdad? Que era una compañía de consultoría. Así que yo recuerdo que este fue mi primer trabajo. Teníamos que hacer 300 resúmenes para los trabajadores que habían perdido su empleo de la tunera Bumblebee en Mayagüez. Así que cuando yo empiezo a hacer los resúmenes, el trabajo era bien fácil, era copy-paste, porque todos ellos hacían lo mismo, limpiar pescado y asegurarte que no tuviera espinas, ¿verdad? Y era producción y quality a la misma vez.
y le cambiabas el nombre y la dirección y bueno, producimos ahí en masa 300 resúmenes. Y bueno, llega el día de la entrega de los resúmenes. Y yo recuerdo a este caballero, un señor bien mayor, ¿verdad? Yo tengo 19 años. Él se me acerca y me dice, mija, ¿verdad? Pues ellos se expresan así, mija, ¿tú me puedes leer el resumen? Y verdad, yo le digo, pues claro, y cuando tomo el resumen me doy cuenta que él apenas tenía un 6º grado. Y él me dijo que él no sabía leer. Así que yo le dije, no se preocupe, caballero, que yo le leo el resumen. Y mientras yo le estaba leyendo el resumen, su cara iba cambiando. Y a mí eso me cautivó. Y le pregunté, le dije, caballero, ¿por qué su cara cambió en la medida que yo le leía el resumen? Y él me dice, mija, porque por más de 20 años, este era el trabajo que me permitió tener mi casa, tener mi carro, enviar mis muchachos a la escuela, ahora están en la universidad y ahora no lo tengo. Y eso fue como que un high y después un low de decir, wow, Sí. ahí fue que nació esa pregunta de qué significa el trabajo en la vida de un ser humano. Y verdad, yo, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Tengo que deducir que el caballero ya no está vivo, pero a él le agradezco que incluso yo esté hoy hablando con ustedes, porque ese fue el día que yo dije, yo encontré el lugar donde yo quiero servir. Y de ahí, ¿verdad? Yo empecé a tratar de entender la dinámica de qué significa cuando tú pierdes el trabajo, por qué el trabajo es importante al ser humano, ¿verdad? Y a todo esto yo seguía estudiando turismo, así que yo no estaba estudiando tampoco una disciplina que apoyara ese aprendizaje que yo estaba teniendo con esos trabajadores. Y, ¿verdad? Puerto Rico tuvo, y no solamente Puerto Rico, el mundo entero, ¿verdad? Empezó a tener mucha salida, ¿verdad? Mucho cierre de fábricas, ¿verdad? Fábricas de textiles, fábricas de aguja, de la industria de la aguja, fábricas, ¿verdad? Aquí habían fábricas que hacían computadoras, te estoy hablando de los printed boards, ¿verdad? Para la época de los printed boards. Así que yo me dediqué por los próximos años a cerrar fábricas y a trabajar con las personas que perdían el trabajo. Y fue un proceso bien interesante porque, oye, yo tenía 19 años, ¿verdad? Mi único punto de referencia era ver cuando mi papá perdió su trabajo, perdón, el año que él estuvo, como dicen por ahí, haciendo chivitos, buscándosela, ¿verdad? Para poder sostener a la familia. Así que esa era mi única referencia. Yo de ahí, ¿verdad? Paso a ser Outplacement Manager. Yo tenía como 23 años ya cuando yo estaba dirigiendo los esfuerzos de Outplacement. Y luego recibo una llamada de Careers, que es una firma de reclutamiento, y a ellos se le llaman headhunters, es como un cazatalento, es un tipo de reclutamiento un poco más sofisticado. Y yo entro a trabajar en Careers, también para abrir la división de Outplacement. Pero ¿qué sucede? Careers, como tiene la parte de reclutamiento, yo entonces empiezo a aprender otra cara de la moneda. Ese proceso entonces de emplear a la gente, ¿verdad? De hablar con el cliente, de entender lo que está buscando, identificar qué candidato, ¿verdad? Hace ese perfil. Así que fue como que esos dos contrapartes, ¿no? Pero interesante que observé que ambos estaban igualmente perdidos. Porque la persona que perdía el empleo se sentía perdido y la persona que estaba trabajando, cuando tú le preguntabas qué tú no has hecho, qué tú quieres hacer próximo, se quedaban en el aire. Entonces entra el tratar de entender por qué nosotros no planificamos nuestras carreras. Entonces, ¿verdad? Empiezo a trabajar en otras compañías hasta que encuentro lo que es coaching. Coaching estaba para aquel entonces, ¿verdad? En todo su apogeo en Europa. Todavía de coaching no se hablaba en Puerto Rico. Y yo dije, empecé a escuchar lo que hacía el coaching y yo dije, esa es la parte que le falta al rompecabezas. Esa parte de apoyar a una persona cuando está en ese espacio de sentirse perdido. Así que a los 32 años yo me lancé a, a emprender y abrí mi propia firma de coaching. A mí me dijeron que yo estaba loca. Yo me ganaba sobre $120,000 en la firma que yo estaba, pero no se trataba del dinero, no se trataba del carro, no se trataba de los títulos, se trataba
de que yo había encontrado un camino que yo sabía que me iba a llenar. Así que yo me certifiqué en el Career Coach Institute, me especialicé, ¿verdad? En la parte de carrera era como que lo lógico, ¿no? Porque pues hacía sentido, ¿no? Así que yo empiezo a trabajar en el área de coaching y también a educar, porque en aquel momento no se hablaba de coaching, mucho menos coaching laboral, mucho menos la gente pagaba de su bolsillo para que tú lo ayudaras a buscar trabajo. Para eso tú te ibas a una agencia de empleo verdad, tú no pagabas por ese servicio. Así que entro, ¿verdad? Una etapa de tener mucha paciencia, vamos, ¿verdad? En educar, en sembrar la semilla, en hablar acerca de los beneficios de tener un coach específicamente laboral. Yo te diría que a través de los años, ¿verdad? Yo escribí un libro acerca de la pérdida de empleo. Yo te diría que si hay áreas laborales que son difíciles, yo te diría que la que nosotros más difícil se nos hace es pararnos por nuestros sueños. Hablamos mucho de los sueños, pero también le tenemos miedo. Y queremos lanzarnos, pero ¿verdad? Las paradigmas y las creencias nos limitan a ello. Sin embargo, es donde yo he visto mayor enriquecimiento cuando las personas se lanzan, y no es solamente por un sueño, es por el sueño con propósito que descubrieron. Así que a través de, ¿verdad? De distintas disciplinas, ¿verdad? Yo estuve también muchos años trabajando como executive coach, ¿verdad? Asignada como coach a líderes en la parte corporativa. Aun cuando esa parte es sumamente enriquecedora, a mí me encantaba el trabajo individual. Porque el trabajo individual, la persona ya te llegaba lista, o sea, era la persona a la que te buscaba. Así que ya había despertado en este ser humano el deseo de emprender esa búsqueda. Versus, ¿verdad? El cliente corporativo que típicamente te asignan y piensa que hay algo mal con él y viene esta coach a decirme que me va a arreglar, ¿verdad? Porque esos son los pensamientos que a veces tienen. Yo no vengo a arreglar a nadie, ¿verdad? No hay nada que arreglar de nadie, pero era un escenario muy distinto, ¿no? Porque entonces tienes que empezar a ganarte la confianza del cliente corporativo versus el individual que ya tiene hambre, o sea, ya él fue el que te buscó. Así que yo te diría que entré en la disciplina de career coaching por diosidades. Las veces que incluso en mi propia carrera he estado en encrucijada, la vida vuelve y me pone en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y me resisto y vuelve y me pone en el mismo lugar. Entonces, o sea, que vuelve y te hace el mismo regalo. Mira, gracias por decirlo, porque en el momento que tú estás en la encrucijada, tú no ves nada de regalo, hermana. Tú estás como que tú no ves nada. Tú ves como que una confabulación mundial en tu contra y tú dices, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Y fue, mira, es bien interesante porque, ¿verdad? Llegamos mencionaste lo del mapa. En el 2014, sí. En el 2014 exacto. Yo publico el libro de Metamorfosis Laboral. Es un libro que te habla acerca de transformar la pérdida de empleo. Y digo transformarla porque tú transformas el impacto de la pérdida de empleo de algo que tú pudiste haber interpretado como lo peor que te pudo pasar en la vida para abrazar el regalo que fue esa pérdida, ¿no? Así que cuando lanzo el libro, me contratan para dar unas charlas en el gobierno, en el programa de desarrollo laboral del gobierno de Puerto Rico, y me ofrecen un puesto en el gobierno. Fue que yo te conocí. Ahí fue que nos conocí y decía, yo en el gobierno no tengo nada que buscar, yo no sé nada de política, yo no sabía ni quién era, yo no sabía ni quién estaba corriendo para gobernador. O sea, a ese punto, o sea, mami peleaba conmigo porque yo no tenía ninguna noción de la política de Puerto Rico. Así que bueno, mi papá había sido servidor público y de repente, ¿verdad? Yo me hice la pregunta, yo dije, yo no estaba buscando esto llegó a mí. Y si llegó a mí, es porque hay algo aquí para mí. Y verdad, lo pude atar en ese momento al ejemplo que papi nos dio de ser servidor público. Papi trabajó en el gobierno y se retiró del gobierno, se jubiló del gobierno. Así que yo acepté, y durante los 3 años que yo estuve en el gobierno fue cuando logramos implementar el primer
programa de coaching dentro del sistema de gobierno, donde certificamos 65 coaches específicamente de carrera para el sistema de consejería en el Departamento del Trabajo. Yo te puedo decir que ha sido uno de los logros más significativos de poder ver el coaching dentro del sistema gubernamental. Pero, ¿verdad? No voy a entrar en temas políticos, pero en el 2017 yo presenté mi carta de renuncia, frustrada, decepcionada con la corrupción de gobierno. Y fue diciembre 30, 2017, y en el 2018 yo emprendí un año entero de no saber qué yo quería hacer con mi vida. Yo no sabía si yo quería regresar a coaching, yo no sabía si yo quería regresar al mundo corporativo. Yo estaba encrucijada. Yo dije, mira, pues me voy a hacer mesera, si era lo que yo siempre quise ser. Me voy a ir a Grecia, me voy a ir a vivir a Grecia, me voy a vivir a la playa. O sea, eran tantas cosas. Pero, ¿verdad? Dentro de ese año hubo un quiebre. ¿Verdad? Y como te digo, en la vida hay muchos quiebres, ¿no? Y fue en ese quiebre, y tiene todo que ver con mi ego. O sea, fue una cosa como que enfrentarte con tu ego es como que la cosa más maravillosa del mundo. Pero yo me empecé a preguntar y yo decía, ¿pero qué van a pensar los otros de mí si yo me voy a hacer mesera? ¿Qué van a pensar los otros de mí si yo me voy a vivir a Grecia? Entonces de repente yo dije, pero ¿qué importa lo que puedan pensar de mí? Si te hace feliz, vete a hacer lo que te hace feliz. Pero claro, tú tienes una trayectoria profesional, ejecutiva, de emprendimiento y toda la cuestión, ¿verdad? Yo digo, todos los Kirin Koburus, ¿verdad? Es como que yo digo, todas las ñoñetas habido y por haber en el resumen, y tú dices, lo que se espera de mí es que yo haga algo bien grande, ¿verdad? Volvemos con el ego. Y el ego estaba limitando a que yo realmente pudiera ver qué había para mí. Tanto fue así que en este proceso de búsqueda yo cogí un backpack y me fui en una locura a vivir a Camboya por 40 días en una aldea. ¿Y qué te puedo decir? Ese fue qué metamorfosis hubo ahí. Ese fue mi mega metamorfosis. Camboya, o sea, Camboya quedará, ¿verdad? Grabado en mi memoria de por vida, ¿verdad? Queda tatuado en mí. Pero sí hubo un proceso donde yo estuve caminando por muchos días, ¿verdad? Por la ciudad. Yo no tenía mi GPS. Es más, yo me pude haber perdido. Yo no sé, pero yo no tengo sentido de dirección, pero yo salía sin el celular, yo salía sin nada, yo me perdía a deambular por las calles de Camboya. Y ya al final del viaje, que me quedé, ¿verdad? En ese proceso de reflexión, llega, ¿verdad? Ese mensaje. Y recuerdo que eso fue lo que le dio impulso a que yo creara lo que hoy se conoce por mi mapa. Y es bien interesante porque yo estaba buscando qué de esta experiencia yo puedo compartir con mis clientes para que en ese proceso de sentirnos perdidos, de vivir esas quiebres, de enfrentarnos a nuestro ego, poder crear un espacio seguro, libre de juicio, para que tú aprendieras a escuchar tu voz interior. Así que de ahí es que nace el mapa. Yo simplemente cogí mi resumen y literalmente lo quemé. O sea, fue un proceso de catarsis con el resumen para yo liberarme de que yo no era eso que decía el resumen, para abrir el espacio a yo explorar qué otra cosa hay para mí. Y fue en ese proceso que nace el mapa, porque entonces ya yo no me estaba encajonando a un resumen. Yo cogí un papel en blanco y yo no sé si yo lo tengo aquí en la... Déjame ver si por casualidad, porque yo lo tengo por ahí guardado, pero bueno, después te lo busco, pero es un papel literal. Yo cogí un papel en blanco y yo empecé a trazar respuestas que me llegaron en Camboya. Y cuando yo miro el papel, yo dije, joder, este es mi mapa. ¿Sabes? Este es mi mapa. Así que ese mismo ejercicio que yo hice fue lo que yo incorporé en ese taller. Yo dije, bueno, si de algo a mí me dicen es que yo soy loca, pero vamos a esta locura, porque yo no sé lo que estoy haciendo, pero había algo en mí que decía, si cada persona pudiera crear su mapa, va a empezar a escuchar esas respuestas que
yo escuché, y no te estoy diciendo que sean las mismas, son las que dice tu corazón. Así que hicimos el taller y fue como que, ¿qué está pasando aquí? Apertura. O sea, Sí, ¿qué está apertura. pasando aquí? Esto era como que, esto definitivamente era la divinidad, porque yo decía, yo no sé, es una cosa que yo no te podía explicar. Sí. Así que nosotros empezamos enero, febrero, viene la pandemia y tuve que cancelar todos los talleres. Y dentro de ese proceso yo decía, no voy a hacer nada virtual, no voy a hacer nada virtual, esto hay que vivirlo, ¿verdad? Porque nos paramos otra vez en el ego, ¿verdad? Y dije, pero ¿cómo tú vas a decir que no funciona si tú nunca lo has hecho? ¿Cómo vas a decir que no funciona si tú nunca lo has hecho? Inténtalo. Y bueno, entonces lo intentamos y salió ser que ahí fue que nació el mapa. Tanto es así que, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo yo le hago llegar los materiales y el mapa a la gente? Pues bueno, nace de ahí una cajita. Entonces, de ahí nace la cajita y la cajita, entonces tú la recibías, pero no la podías abrir. No la podías abrir porque yo quería ver a la gente en el momento que la abrieran y vieran su mapa para ver si experimentaban lo mismo que yo. Pero lo que yo no sabía eran las lecciones que ellos empezaron a tener por esa espera y empezaron a relacionarse con la espera en la vida. Esa cajita podía verse como una cajita de materiales, pero realmente estaba llevando a que las personas aprendieran cómo yo respondo a eso. Espérate, déjame cambiar me lo voy a cambiar ahora. Se apagó la cámara. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Las personas empezaron a aprender a relacionarse con la espera, empezaron a relacionarse con la sorpresa, porque en la vida y sobre todo hoy día, ¿verdad? Está el mercado laboral antes y después de COVID, ¿verdad? Porque el COVID vino a cambiar por completo el mercado laboral Así. y vino también a plantearnos unas preguntas que no nos estábamos haciendo antes. Así que ese tiempo de espera se relaciona mucho a cómo yo le respondo a la vida en estos procesos de espera. Cómo yo le respondo también a la vida con las sorpresas que, ¿verdad?, nos trae la vida también, porque nadie sabía lo que había en la caja. Así que una cosa, ¿verdad?, lleva a la otra. ¿Verdad? Al principio yo hablé de Alfredo y fue bien interesante porque me refieren a alguien para que me manejara las redes sociales y cuando ella ve el producto, ella me dice, Heidi, yo acabo de completar una maestría en diseño gráfico y mi sueño es poder diseñar una caja. Y yo dije, Dios mío, serán diosidades que llegara alguien de la nada con el deseo de diseñar una caja y que la caja fuera parte del proceso. Así que bueno, yo la contrato. No me pregunte porque yo no, o sea, yo estoy empezando a hacer el mapa, estaba pero broke, o sea, sin pelar, como dicen por ahí, ¿verdad? Pelar, sin chavos encima. Pero yo le dije a ella, vamos a hacerlo y el dinero va a aparecer. Volvemos a caminar con fe. Yo dije, el dinero va a aparecer porque toda la vida que yo he emprendido, el dinero siempre aparece. Y no hice nada más que firmarle el contrato a ella y un cliente corporativo me llama y me dice, Heidi, tengo un proyecto para ti. Y yo quiero que tú sepas que yo invertí 100% de eso en mi mapa. Dato curioso, estábamos buscando el website y el website es mimapa.global. Y yo le dije a ella, ese va a ser el nombre, porque el .com no estaba disponible. Y yo dije, ese va a ser el nombre y nos vamos global. Y ella me dijo, Heidi, todavía estás diseñando la caja y te vas global. Yo dije, bueno, pero lo estamos declarando, nos vamos global. ¿Cuándo ocurra? No lo sé, pero yo camino en fe. No habían pasado 2 días y Alfredo y yo teníamos una cita para compartir un café, ¿verdad? Alfredo también es un angelito de esos que tenemos en el camino. Y hablando con él me hace la invitación hoy con ustedes. Hay personas, ¿verdad? De Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de Guatemala, o sea, estamos global. Así que yo le digo a él,
hermano, la declaración se empieza a manifestar. Van a haber personas de todos los países en ese webinar. Sí. Así que De hecho, Heidi, tenemos a Malena Lara de Perú, que ella quiere conocer qué es lo que tiene en ese mapa de mágico. pues mira, la ¿Qué es lo que te magia. pareció mágico a ti dentro de ese mapa? Mira, yo gracias Malena por la pregunta. La magia no la tiene el mapa, la magia la tienes tú. El hecho es que el programa del mapa no tiene instrucciones. Tú recibes literalmente, míralo aquí, esto es un mapa, este es el mapa. Tú recibes un mapa en blanco, en blanco. Ni tú ni yo sabemos lo que va a ir en el mapa. ¿Por qué? Porque lo que va en el mapa son las respuestas a las preguntas. Como lo es el coaching, siempre la magia está en la pregunta. Así que en la medida que se van haciendo preguntas, la persona va dando respuesta y es la respuesta la que va en el mapa. Así que tú vas pegando cada una de esas respuestas. Se recorre tu camino, así que hacemos una visita al pasado, recogemos, ¿verdad?, lo que viene del pasado, porque ahí están tus destrezas, tus conocimientos, tu educación, tu voluntariado, pasatiempos, sueños, intereses. O sea, es como tú hacer un inventario de lo que con lo que tú has caminado toda tu vida. Por eso es que cuando tú miras el mapa y tú empiezas a verlo construido, al final que tú lees el mapa, porque hay una lectura del mapa con el coach, el mapa te habla, pero no soy yo la que te habla, es que todo el tiempo ha sido creado con lo que ha salido de tu corazón. Así que las respuestas siempre han estado dentro de nosotros. Y esa es, ¿verdad?, para mí la magia del mapa, es la apertura que tiene cada una de las personas que se para en honestidad consigo mismo, que se da el permiso de desaprender para aprender y sobre todo para crear una nueva relación con el trabajo. Si hay algo que a través de los 30 años que yo llevo trabajando, había algo que a mí no me cuadraba y era este cuento que nos dicen de que el trabajo es un sacrificio, es obligado, ¿sabes? Es como si yo llevara conmigo una carga, ¿verdad? Como si yo estuviera en una cárcel, ¿verdad? En una jaula, ¿verdad? Como que arrastrando, ¿verdad? Esa bola grande que te ponen en el pie, ¿verdad? Yo no sé cómo se llama eso, pero esa bola grande que te arrastra y te arrastra. Entonces como que la gente, tú le hablas del trabajo y la gente te dice que viven apestadas, la mayoría, ¿verdad? Y yo decía, pero es que hay algo que no me cuaja, porque si el trabajo es una manifestación del propósito con el que yo vine a este mundo, pues entonces no puede ser lo que nos están diciendo que es, tiene que ser otra cosa. Y parte del proceso de hacer el mapa es que tú te reconcilias con el trabajo y miras el trabajo desde otro contexto, ¿verdad? Ese propósito de vida manifestado a través del trabajo. Es una mirada completa, mira, te lo digo, se me paran los pelos, pero es una mirada completamente distinta al trabajo. Sí, Por eso es una metamorfosis evocada por el mapa. De hecho, Alfredo dice aquí, qué hermosa metáfora, el mapa de los resultados del trabajo de coaching. Sí. Muy... Y yo hice, y de eso quiero hablar, yo hice no una presentación, pero hay muchas cosas que esta carrera de coach laboral me ha regalado. El coach de carrera me ha regalado, pero tantas cosas, que dentro de todo ese camino yo dije, mira, voy a compartir algunos puntos. Pero sí quiero dejarles saber, antes de entrar a eso, es la demanda que va a haber para más coaches de carrera. Porque esta misma situación de COVID que ha profundizado la pregunta, vas a tener más y más y más personas buscando reinventarse. Si tú lo miras a nivel corporativo,
¿verdad? Las corporaciones se están reinventando también para crear ambientes de trabajo humanizados, ¿verdad? Que te hablan, ¿verdad? De ese propósito de la sostenibilidad del todo, ¿verdad? De cómo nosotros nos tejemos, ¿verdad? En esta gran telaraña humana, y cómo lo que yo hago afecta a otra persona. Va a haber una mayor demanda porque hay un hambre, ¿verdad? Del ser humano de regresar a su humanidad. Así que esa parte de ese coach de carrera juega un rol bien importante en ese camino porque tú aprendes a identificar esos talentos, a identificar las destrezas, a poder apoyar a la gente, a tener claridad con ese norte que tiene que ver con el trabajo que naciste para hacer. Un coach de vida puede entrar, ¿verdad? A especializarse en coach de carrera, porque el hecho es que por lo menos desde donde yo trabajo el trabajo, no es solamente en la parte mecánica del trabajo, ¿verdad? Y oye, yo soy Certified Resume Writer también, ¿verdad? Yo estoy certificada como redactora de resumen, llevo 30 años haciendo resumen, pero este escenario de trabajo va mucho más allá que un resumen. Va el poder plasmar la esencia de ese ser humano en ese camino y que con esa claridad pueda emprender el trabajo y el camino que le fue dado al momento de nacer. De hecho, Heidi, Malena nos informa sobre lo siguiente: maravilloso es la magia del coaching. Entonces, por algo estamos aquí. ¿Qué te dice esto? Mira, la magia de la vida, hermana, de verdad que la magia de la vida, como personas desconocidas, y así es la vida, como personas desconocidas coincidimos en el mismo tiempo, sobre todo en el mismo tiempo histórico en que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el mundo. Y si nosotros empezamos a ver ese macro, ¿verdad? Nos salimos de nuestro espacio pequeño y empezamos a verlo desde un espacio mucho más amplio. Vamos a ver, en inglés se le dice el interconnectedness, cómo estamos interconectados. La interconexión. ¿No? Y entonces empiezas a ver otros mensajes, y así mismo es el mapa. El mapa, aun cuando tiene elementos de trabajo, de voluntariado, pasatiempo, hay elementos bien fuertes porque le dedicas tanto tiempo de tu niñez, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a estos constructos sociales, a la domesticación, ¿verdad? Que todos hemos vivido, ¿verdad? De lo que nosotros empezamos a llenar esa maleta, con eso que nos enseñaron y no nos dieron tiempo, ¿verdad? De decidir si me lo quería llevar en la maleta o no. Pues es empezar también a desconstruir, ¿cómo es? Deconstruct, ¿cómo se dice? Desconstruir, desconstruirlo, ¿no? Mayormente es una programación, ¿no? Así que sí, sería desprogramar. Desprogramarnos para entonces yo dejar plasmado lo que sí yo quiero, con lo que yo sí quiero caminar. Con lo que yo sí quiero caminar. Hay un proceso también cuando nosotros revisitamos nuestra niñez, que la tenemos que revisitar, ¿verdad? Para poder ver lo que yo empecé a acumular y de dónde vienen estos pensamientos, de dónde vienen estos comportamientos, de dónde vienen estas creencias, para entonces en el camino yo decidir si el trabajo que yo nací para hacer está aguantado por esta creencia, pues entonces me toca tomar una decisión, ¿no? Me toca tomar una decisión y eso es una de las cosas que a mí me encanta del coaching y es que nosotros como acompañantes estamos, ¿verdad? También compartiendo el camino con otra persona, ¿verdad? Y no se trata de mí, se trata de las decisiones que pueda tomar ese ser humano. Y se trata de mí es solamente en el aspecto de que esa persona también vino a enseñarme algo. Así que la persona no camina separado de mí, la persona viene también a enseñarme algo. Ver ese acompañamiento de coach de carrera también es ponerme yo cuál es el aprendizaje también que esta persona trae para mí. Porque yo me veo reflejado en la persona, en ese caminante. Aquí todos somos acompañantes y somos caminantes también. Sí hay una magia, ¿verdad? Hay una magia que yo se la doy a la divinidad, vamos.
porque hay Sí, cosas eso. que simplemente no la puedo explicar. Y lo dejo en que a veces no tengo ni que entenderlo, ni buscar la explicación, Sí. simplemente abrazarlo, ¿no? Heidi, tenemos aquí dos preguntas. Una es de Marcela, que nos pregunta, ¿podremos ver su herramienta de su mapa? Por otro lado, tenemos la pregunta de Milagros de Lourdes Vergara, que dice, ¿qué aspecto podríamos incorporar en la escuela superior que pueda contribuir a ayudar a estudiantes una vez salen de la escuela y se enfrentan, ya sea al campo universitario o al campo laboral? Mira, me voy a contestar primero la de Milagros para después irme a la de Ajá. Marcela. Ay, me la puso, déjame ver, espérate, que me la quitaron aquí. Mira, ¿qué aspectos pudiéramos incorporar en la escuela superior? Yo creo que, y verdad, lo digo en base a experiencia, hay una realidad dentro de la escuela superior, y yo creo que esto pasa en la mayor parte de los sistemas públicos de educación, y los sistemas privados tampoco están muy lejanos. No, para Y es que nada, está más o los menos. consejeros de carrera que tienen ese rol con los estudiantes no necesariamente están al día, ¿verdad? Al no Ujú. estar al día, encajonan al estudiante. Y el estudiante, como verdad, todavía está explorando y no sabe qué quiere hacer con su vida, él da por hecho de que esta persona adulta que me dijo que yo debería ser ingeniero, yo voy a ser ingeniero, ¿verdad? Porque me lo está diciendo el maestro, porque me lo está diciendo el consejero. Y yo creo que deben haber otras herramientas donde el estudiante explore, ¿verdad? De una manera mucho más amplia y no necesariamente por ocupación. Yo me alejo de los títulos. ¿Por qué? Porque la medida que yo me encajo en un título, yo me cerré a las otras cosas que yo puedo hacer. Es como, ¿verdad? Yo uso mucho, yo enseño por lo aprendido, ¿verdad? Yo enseño como yo aprendí. Yo puedo decir que yo nací para servir, pero en aquel momento yo lo coloqué lo ATF de mesera. ¿eh? Así Ujú. que ese estudiante que tal vez te dice, ay, yo de pequeño quería ser astronauta, pero ahora yo no voy a ser astronauta. No tiene que ver con el astronauta. Tal vez ese niño, el talento que tenía era que veía posibilidades donde nadie lo veía. Tal vez veía el infinito, ¿verdad? Tal vez veía ese astronauta como algo que el hombre jamás pensó que podía O hacer. sea, ¿cómo So, sería quizás que un coach de carrera le presente metáforas a su cliente para que entonces así pueda evocar qué es lo que él quiere identificar? Y pensando yo en la definitivamente. metáfora que traíste del hombre astronauta. Mira, te comparto, y voy a regresar a terminar de Ah, contestarle a ok. Milagro, pero te comparto este cuento corto. Yo estuve atendiendo un caballero, tenía como 60 años, era vicepresidente de ventas en una corporación y lo despidieron. Y su personalidad era muy jovial, ¿verdad? Muy alegre, o sea, no parecía de 60 años, porque de verdad parecía de 15, de lo alegre que era este hombre. Pero, ¿verdad? Él se estaba cuestionando de que él se sentía joven, no sé qué quiero hacer con mi carrera. Y bueno, yo le pregunté qué cosas tú disfrutas, qué cosas tú hacías de niño. Sin él contestarme la pregunta, me dice, pero ¿qué me vas a decir? Que ahora yo voy a ser un viejo gordo rockero. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Y él dice, porque lo único que yo hacía de niño era tocar guitarra. Yo era un niño prodigio tocando guitarra. Ajá, ¿qué pasó? Pues me enamoré, preñé a mi novia, me casé y me olvidé de la guitarra. Y yo le dije, pues ¿por qué no te pones a tocarla? Y él me dijo, ve, tú quieres que yo sea el viejo gordo rockero, yo no voy a hacer eso, eso va a hacer el ridículo. Yo le dije, yo no te dije eso. Hay algo que tú encontraste en esa guitarra. Así que cuando salgas de aquí, ¿verdad? Todavía estamos presencial, cuando salgas de aquí, consíguete una guitarra, no te la tienes que comprar, consíguete una. No habían pasado, yo creo, como 5 horas que él me llama. Me dice, mi mujer me va a matar, mi mujer me va a matar, me acabo de comprar la guitarra que había querido toda mi vida. Y yo dije, pues, dinero tiene, vete, gózatela. Bueno, lindo es que pasan semanas y lo sigo viendo, ¿verdad? En las sesiones de coaching. Y un día me dice, Heidi, encontré lo que quiero hacer.
Y yo le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser rockero en Navarra? Y me dijo, no, quiero montar mi empresa de hacer paella. Y la guitarra fue la que me dio la respuesta. Y le dije, ¿cómo fue eso? Y me dice, pues, los momentos que yo tocaba la guitarra eran los espacios que yo estaba conmigo. Eran los espacios que yo no tenía que pensar en nada. Y tocando la guitarra empiezo a disfrutármela de nuevo. Y en el disfrutármela empecé a hacerme preguntas qué otras cosas yo disfruto hacer. Y a mí me encanta la cocina. Tengo un recetario que no he terminado. Y ¿sabes qué? Este es el momento de terminar mi recetario. Y voy a montar un negocio de hacer paella. Y quiero que sepa que montó el negocio de hacer paella. Y está terminando todavía su recetario. Son las recetas del abuelo. ¿Verdad? Porque acaba de ser abuelo y le cambió el nombre y son las recetas del abuelo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos encajonamos en que, lo que yo quería hacerle chiquito era tocar guitarra. No tiene que ver con la guitarra. Hay algo en tu niñez que te llevaba a la guitarra. ¿Qué tú encontrabas en la guitarra? Entonces nos toca a nosotros como coach de carrera entrar en esos espacios, entrar en esas preguntas. Por eso es que estos jóvenes, ¿verdad? Que están en la escuela superior, tú quieres entrar a conocer qué cosas ellos disfrutan. Y en vez de ponerle títulos, ¿qué tal si empezamos a darle ejemplos, Sí. ¿verdad? La realidad es que hoy día el mercado está tan y tan y tan cambiante que la mayor parte de las ocupaciones cambian cada 2 minutos. Uh-huh. O sea, tú te buscas, ¿quién te iba a decir a ti que iban a haber personas que se dedicaran a las redes, codificadores, programadores, o sea, los empleos más raros? No se estaba hablando de eso hace años, ¿no? Sí. En la criptomoneda, el Bitcoin, o sea, nada de eso existía. Los youtuberos, ¿verdad? Los papás todavía hoy día escuchan a un niño decir que quiere ser youtubero y no encajan con eso. Mira, te está dejando saber que hay otros talentos, hay otras destrezas detrás de ser youtubero. Y como coach de carrera también, Heidi, dentro de sus destrezas está desarrollar el proceso de la conversación dentro de una mentalidad de coaching, así que ahí evocan eso, ¿no? Definitivamente. Mira, yo digo que la respuesta es la pregunta. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en buscar la respuesta que se nos olvida la pregunta. Y es en la pregunta la que nosotros empezamos esa búsqueda. Claro, buscando la respuesta, pero la pregunta fue la que me llevó ahí. La magia está en esa pregunta. Y eso es algo que la disciplina, ¿verdad? De coaching, nosotros vamos desarrollando. La pregunta, siempre vete a la pregunta, vete a la pregunta. La persona va a encontrar su camino. Confía, ¿verdad? Porque muchas veces tú estás viéndolo antes que lo ve la persona. No se lo des. Lo va a encontrar, confía que lo va a encontrar. Ya que tú lo viste, ve llevándolo a través de la pregunta para que lo pueda encontrar, pero siempre es a través de la pregunta. Así que si tú me preguntas a mí para jóvenes, ¿verdad? En escuela superior, entrar en esas fases de explorar. Que si quiso cambiar 5 veces de concentración, déjalo que explore. Esa es la época para tú cambiar. No cuando tienes 50 años que vienes a la oficina de tu coach de carrera y le dice, llevo 40 años trabajando en algo que nunca me gustó. ¿Sabes? Tú dices, wow. Sí. Y eso pasa muchísimo. Sí. So, deja que el joven explore, ¿verdad? Él no tiene que definir su carrera en esos años. Deja que explore, que pruebe, apóyalo, ¿verdad? A que él vaya construyendo, ¿verdad? Eso que me gusta, eso que no, para que entonces se enfoque en eso, en una carrera de lo que sí le gusta. Sí. Porque al final de eso se trata. Ajá. Y esta pregunta que tengo de Marcela está relacionada con esa línea que tú acabas de traer dentro de ese mismo contexto. Y la pregunta de Marcela Kenis dice, ¿cómo respondes al estudiante recién egresado que tiene su plan de carrera, pero las oportunidades no se le abren como él las ha soñado y necesita ya empezar a trabajar? Similar al ejemplo del viejo rockero, pero necesitan trabajar. Que es similar también a tu historia, por eso pienso que tengo otra pregunta también, pero mira, de Marcela. Contestando esa de Marcela, y no se me ha olvidado que ella me tiene otra. Primero que todo, absolutamente
todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida laboral nos preparó para lo próximo. ¿Okay? Todo. Cuando tú confías en el camino, y voy a coger este joven, ¿verdad?, que ya está dando teóricamente. Ajá. Este joven puede que él soñaba con ser youtubero, ¿verdad? Pero oye, todavía no saben qué y tiene que trabajar porque tiene que vivir, ¿verdad? Pues mira que tú te vas a ir a trabajar en aquellas cosas que tal vez tú puedas conseguir empleo porque tu prioridad en este momento es generar ingresos. Pues vete a trabajar en algo que te lleve a generar ingresos porque el ingreso es lo que te va a dar el sustento. No importa el trabajo que consigas, dalo por hecho, que ese trabajo, por más insignificante que pudiera parecer, tiene su propósito en el camino de ese joven. Tiene su enseñanza en el camino del joven, no falla. Tal vez ese trabajo es lo que le permite a él empezar a generar ese dinero, para él empezar a desarrollar ese sueño. A veces el trabajo que nosotros nacimos para hacer no es el trabajo que me va a dejar a mí el ingreso. Exacto. O sea, no es el trabajo que me va a permitir dejar el ingreso. Tal vez tú tienes otro trabajo, y digo trabajo, empleo, ¿verdad? Tal vez tú tienes un empleo que te permite un ingreso para tú poder hacer lo que realmente te apasiona. Y eso lo vemos mucho con las personas que, ¿verdad?, que están trabajando un full-time job, por ejemplo, pero tal vez el trabajo que nacieron para hacerlo están ejerciendo en los Boy Scouts con sus hijos, ¿verdad? Y están desarrollándose en ese ámbito. Tal vez desarrollaron coaches y de acompañante de los niños que eventualmente cuando termine de trabajar pudiera hasta montar un negocio de eso, ¿verdad? Tú no sabes a dónde te va a llevar el camino. El hecho es que todo, pero absolutamente todo lo que nosotros hemos andado tiene que ver con el camino. Nos preparó para lo próximo, tiene una enseñanza, tiene algo que vino a aportar a ese camino laboral. Así que no sé, ¿verdad, Marcela, si te contesté, ¿verdad?, esa Sí, pregunta dice del que sí, que se estudiante. la Okay. dice cierto. Muchas gracias. Ok, gracias. Tengo otra pregunta aquí de Daniel Albelo. Hay otra más también, pero vamos con la de Daniel. Dice, ¿es entonces reencontrarse con la esencia de uno mismo la que nos impulsa a emprender con propósito? Ay, Daniel, tenía que llamarse Daniel. Tú hablas de diosidades, ¿verdad? Mi abuelo se llama Daniel, mi papá se llama Daniel, mi hija se llama Daniela, mi nieto se llama Luis Daniel. Así que ese nombre de Daniel, pues, ¿qué te puedo decir? Lo leo y rápido, ¿verdad? Me emociono. Así que Daniel, la respuesta es sí. Por eso es que cuando nosotros entramos en estos procesos de descubrir el trabajo que nosotros nacimos para hacer, es un proceso conmigo. No tiene que ver, o sea, yo me separo del mercado laboral, yo me separo de los resúmenes, yo me separo de las entrevistas. No estoy diciendo que las estoy sacando de mi vida, lo que estoy diciendo es que me alejo de lo que me enseñaron que yo tenía que hacer para hacer una pausa y entrar en ese proceso de encontrarme con mi esencia, de escuchar mi voz interior, para entonces emprender con propósito, para entonces emprender con propósito, porque estamos también en un momento histórico donde este tema de emprendimiento está bien, pero a la vanguardia, está bien a la boga, ¿verdad? Está bien a la moda. Entonces la gente quiere emprender en lo que sea, pero entonces lo que los lleva a emprender, quiero hacer chavo, que no está mal, yo soy una mujer muy abundante. Ahora bien, es como si tú le dijeras a Da Vinci, ¿verdad?, que se pinte un cuadro, le pones un canvas en blanco y le dice, píntate un cuadro que valga 10 millones de dólares. Mano, el hombre se trancó, dijo, ya, caramba, ¿qué yo voy a pintar aquí? Pero tal vez si tú le dices, ahí tienes el canvas, expresa lo que salga de tu interior, termine pintando un cuadro que lo venda en 20 millones. O sea, la parte económica es parte de la ecuación, pero no es lo que nos dirige a eso. Porque cuando tú emprendes con propósito, cuando tú vives el trabajo que tú naciste para hacer, viene una parte también de fe, de tu saber, que si esto es lo que yo nací para hacer, todo lo demás va a aparecer, todo lo demás se va a manifestar, todo lo demás va a llegar. Por lo tanto, tu enfoque no está en el dinero porque tú confías que va a llegar ahí. Va a llegar.
Tal vez tú dices, pero yo estoy emprendiendo y estoy bien pelado y yo estoy viviendo el trabajo que yo nací para hacer. Pues mira, tal vez es algo técnico, ¿verdad? Que requieres entonces fortalecer. No tiene que ver con el trabajo, tiene que tal vez ver con unos conocimientos específicos para que tú busques cómo entonces puede empezar a generarme. So, cada quien está en su camino, ¿verdad? Y no todo todo es parte de la ecuación, pero yo no te puedo decir que es una sola cosa, pueden ser muchas cosas que entren Y en este también espacio. ¿cómo sería también hacer esa pregunta poderosa que lo conecte con su ser, que lo conecte con esa fe interior y lo desprenda de la cosa esta de hacer, sino identificar qué es lo que quiere? De hecho, tenemos una pregunta aquí de Natalia Castillo que nos dice, ¿qué preguntas poderosas podríamos hacerle al coachee para facilitar esa búsqueda? Mira, eso va a depender de cada persona donde está en su camino. Y llegan en distintas etapas. Una de las misiones de un coach de carrera, de cualquier coach, no tiene que tener una especialidad, es conectar en ese espacio de vulnerabilidad con este ser humano, ¿verdad? Y entrar a hacer esas preguntas, porque no hay una sola pregunta, hay muchas preguntas. O sea, claro, hay unas que tal vez mueven a unas personas más que otras, como ¿qué tú no has hecho que tú quisieras hacer? A mí me encantan las preguntas, ¿verdad? Más allá de, hay mucha gente que le gusta hacer las preguntas del epitafio, a mí me gusta hacer la pregunta de la estatua, ¿verdad? Si existiera una estatua que va a reconocer tu obra, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? O sea, ahí ya tú lo estás llevando a un legado, tú lo estás llevando a un propósito, tú lo estás llevando a una trascendencia, porque entonces el ser humano dice, wow, una estatua de mi causa, ¿qué yo haría con mi vida, verdad? ¿Qué yo haría para salvar? Porque muchas personas, ¿verdad? Siempre son, ¿verdad? Orientados a causa, pero tal vez muchas personas también te dicen, mira, ser un Steve Jobs, tú sabes, por la tecnología y por la innovación y todo lo demás. Siempre hay preguntas, ¿verdad? Dependiendo dónde está este ser humano, pero preguntas, si tú pudieras regresar, ¿verdad? A tu niñez y pudieras ejercer el trabajo, ¿verdad? Que tú querías ejercer de niño, ¿cuál sería? Eso es un portal bien poderoso, porque el niño o la niña no ha sido contaminado como el adulto, no ha sido domesticado como el adulto. Así que cuando te digo que es un portal de que abres la puerta, pero tienes que continuar en la pregunta de acuerdo a lo que la persona te va contestando. Por eso es que, ¿verdad? Una pregunta te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra. Pero sí son preguntas existenciales, preguntas de propósito, preguntas, mira, si la persona está contigo en un proceso corporativo, ¿verdad? Y tú lo estás llevando, ¿verdad? A ver su mensaje de liderazgo, ¿verdad? Pues, ¿cuál es ese líder que tú quieres convertirte el día que tú te retires de la empresa, ¿verdad? Que tú quieres que la gente se lleve de ti. Y créeme que la mayor parte de las veces lo que te dicen es totalmente opuesto a lo que hacen. Por eso es que la parte visual del mapa, por eso es que plasmarlo para tú verlo y tú empezar a tener un visual de eso es bien importante. Por eso es que la magia de la escritura, la magia, ¿verdad? Por eso es que, ¿verdad? Hacen vision boards. El mapa no es un vision board, pero sí es un recordatorio del camino andado, de lo que yo traigo en este equipaje y de hacia dónde yo voy. Así que si hay algo que tú pudieras soltar, que te pesa, ¿verdad? Que tú pudieras cambiar, ¿qué tú harías? Si el dinero no fuera un impedimento, ¿qué tú harías con tu vida? ¿Verdad? Porque la mayor parte de la gente, sobre todo a nivel ejecutivo, ¿verdad? Porque dependiendo el estilo de vida y dependiendo del nivel en que está la persona, va a ser su atadura a la identidad del trabajo. Mientras, y lo digo por experiencia, no estoy diciendo que todos los ejecutivos sean así, pero mientras más alto tú estás en la escalera, ¿verdad? Corporativa, más tú te atas a tu identidad, ¿verdad? Yo soy gerente general, o soy presidente, o soy el Chief Executive Officer, y cuando pierden el trabajo, perdieron todo lo que ellos construyeron, porque su identidad estaba atada al trabajo. Y tú lo que quieres entrar a hacerle preguntas de quién es sin ese título.
¿Quién es la persona detrás de esa tarjeta de presentación? Porque ahí es donde está la esencia de ese ser humano, no atada al título. Por eso es que, y no estoy diciendo que los títulos sean malos, pero yo me alejo en ese proceso de coach de carrera de los títulos, ¿verdad? Para que la persona pueda expandir su visión de sí mismo y no se vea encajonado solamente a este rol, sino que pueda ver qué más yo tengo que trasciende ese rol, ¿no? No sé si si te Sí, apoya esa entendí. respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta. Dice Mariela Rodríguez. Ok, en mi proceso con Heidi fue tan increíble como cuando me preguntó qué disfrutabas de niña que dejaste de hacer. Wow, volví a encontrarme. Vicky Mercer, ajá. No, sigue, Esa es la sigue. experiencia de tu coaching. Hablando de una pregunta poderosa, ¿verdad? Por eso es que pienso que sería bueno compartirla y se los compartí. También tenemos a Vicky Merce que nos dice, es desaprender lo que ya conoces y poder encontrar en lo que te llena e identifica. Es una Job Career Coach. Marian Pereira dice, ¿qué libros o documentos nos recomiendas para ir alineando nuestros pensamientos para encontrar parte del camino que nos puedas aclarar? Qué bella. Mira, Mariam, gracias por la pregunta. Y hay muchos libros, incluso te voy a mencionar algunos ahora, pero después te voy a enviar unos cuantos más. En un momento dado, cuando yo estuve trabajando en la firma de reclutamiento, ¿verdad? Estaba en un banco en Puerto Rico, en el área de San Juan. O sea, yo te puedo hablar las mejores oficinas con esta única mega vista. Era como el Wall Street de Puerto Rico. Y yo renuncié a ese trabajo porque aun cuando a mí me gustaba lo que yo hacía, yo sentía un vacío que yo no te lo podía explicar. Y ya yo estaba, ¿verdad?, trabajando en el ámbito de reclutamiento y con la pérdida de empleo. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Yo me voy a ir al principio. Así que yo renuncié a ese trabajo. Yo me fui a la industria hotelera y me fui a trabajar como gerente de ventas de grupo para actividades que son fuera del hotel. Los primeros días, fabuloso. Yo salí del tapón y del tráfico para ir a trabajar frente a la playa. O sea, yo estaba en el paraíso. Pues para sorpresa mía llega el huracán y 2 meses más tarde, pues yo pierdo mi empleo. Yo quiero que tú sepas que yo decía, esto es increíble, yo llevo 7 años enseñándole a la gente a manejar el proceso de perder el empleo y a mí me tocó a mí. Y obviamente, ¿verdad? Yo tuve una conversación muy fuerte con ese que está allá arriba. Y yo decía, joder, tú sabes, me la estás tirando. Ahora me toca a mí vivir esto. Fue bien interesante porque mi ego me decía, como tú lo enseñas, esto va a ser un quitado para ti. No, hermana, yo me perdí igual. Yo me dio coraje, yo me perdí. Yo decía, qué ironía de la vida. O sea, en la vida me está tirando este único juegazo, ¿no? En ese proceso encuentro este libro que se llama The Work You Were Born to Do. Y para sorpresa mía, después de yo llenar tantas preguntas, la respuesta era que ya yo estaba viviendo el trabajo que yo nací para hacer. Y eso es una bofetada, ¿verdad? Y digo una bofetada cósmica porque muchas veces no estamos viendo que donde yo estoy es ese trabajo que yo nací para hacer, pero hay otras cosas que me impiden verlo. Y ese momento fue el momento que yo decidí, yo quiero ser la mejor en esto. Y cuando te digo la mejor, no estoy compitiendo con nadie, sino yo es ponerme al día, ¿verdad? De las herramientas que hay, de los conocimientos que hay de entrevista, de resumen, you name it. Ese libro de The Work You Were Born to Do a mí me apoyó mucho. Y otro libro que para mí es mágico es The Dream Giver, el dador de sueños. Es una fábula. Tiene connotación espiritual, no es religioso, pero tiene connotación espiritual y es de esta persona que emprende su camino a lograr su sueño. Y luego que lo encuentra, se encuentra con que Dios le está diciendo, entrégamelo. Y verdad, se da esta lucha entre, ahora que lo encontré, yo no lo quiero soltar, como tú me estás pidiendo que lo entregue. Y claro, es para entregarlo, para tú poder usar ese sueño y esos dones para ser parte del trabajo de Dios, ¿verdad?
Por eso es que, ¿verdad? Aquellas personas, y digo Dios, ¿verdad? Lo que tú creas, la energía mayor, ¿verdad? El universo, lo que funcione para ti, pero ese higher power, ¿verdad? Para que ese trabajo, ¿verdad? Que ese sueño que ya tú encontraste lo pongas al servicio de la humanidad. Y ese libro del dador de sueños, todavía hoy, yo me lo vuelvo y me lo leo, y te estoy hablando que ya van, eso fue como para el 2004, no sé ni cuántos años hace de eso, y siempre encuentro algo distinto, siempre me mueve, siempre me hace ver otra cosa, me hace las mismas preguntas y yo digo, ahí viene otra vez la pregunta. Pero es un libro muy lindo. Pero se trata de eso, de ese trabajo, ¿verdad? De ese sueño que todos y cada uno de nosotros desea emprender. Después voy a pensar en otros libros y se los comparto. Pues sí, nos los puedes enviar y se los hacemos llegar a ellos a través de la página. También está Natalia que dice, sería fabuloso conocer tu herramienta del mapa y aprender a usarlo. Gracias desde ya. Daniel Albelo nos dice, excelente. Y Daniel significa, Dios es mi justicia, así que el cielo está a nuestro favor para servir a otros. Qué bien, gracias, Qué Daniel. bien, ¿verdad? Pues mira, Natalia, gracias por preguntar, porque todo esto ha ocurrido súper rápido. Apenas en febrero yo contraté la persona que hizo el rediseño del mapa. El mapa es un programa de 8 semanas, tiene 15 sesiones, 15 sesiones. O sea, tú estás caminando con esta persona por 8 semanas, hermana, y eso es enriquecedor, todo es virtual. Dentro del, ¿verdad? Dentro, como te enseñé, dentro de la caja tú recibes este mapa, o sea, así de grande es, ¿verdad? Está en blanco y está también hecho así para que eventualmente cuando tú lo pegues, ¿verdad? Lo puedas pegar en las paredes, pero este es tu mapa, este es tu hoja, como quien dice, de trabajo. Una de las cosas que ocurrió en este proceso es que todos los meses nosotros estábamos haciendo un programa, yo detuve el programa para poder dedicarme a todo el rebranding, por eso es que ahora la maleta, o sea, en vez de tú recibir una caja a tu casa, tú recibes esto, tu maleta. Literalmente es una maleta. Y no te voy a enseñar lo que hay adentro, pero ¿verdad? Cuando tú la abres, todo lo que tú necesitas para emprender el viaje está aquí dentro. Esto lo vamos a lanzar ahora en agosto, pero mi amigo Alfredo, que yo tanto amo, ¿verdad? Me dijo, ¿por qué tú no lo licencias? Para que otros coaches puedan usar la herramienta. Así que quiero que sepas, Natalia, estamos actualmente con el proceso con la abogada para licenciarlo, para que otros coaches puedan, ¿verdad? Adquirir el mapa, ¿verdad? Puedan aprender a usarlo. Y cuando te digo aprender a usarlo, es entender las cosas que hay adentro. Sí. Tienes que vivirlo, ¿verdad? Tienes que vivirlo para, no hay, o sea, para que tú entiendas, ¿verdad? La dinámica y cómo se da la dinámica. Pero en el 2022, que es la meta nuestra, es que se pueda abrir el espacio, que tú puedas adquirirlo y que tú puedas utilizar la herramienta con tus clientes. O sea, me acojo a esa recomendación de Alfredo, totalmente de acuerdo. Sí, mira, ha sido bien lindo, ¿no? La experiencia, porque yo decía, wow, poder tener la comunidad de coaches que puedan expandir esto al mundo, ¿verdad? Porque yo digo, toda persona merece verse plasmado en su mapa. O sea, todo el mundo merece verse plasmado en el mapa. Y no solamente verse plasmado en el mapa, es que experimenten cuando el mapa les habla. Yo no te puedo explicar. Cuando el mapa te habla, es que tú dices, estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces es ese proceso de esa búsqueda de tú decir, wow, ¿verdad? Estaba siempre conmigo. Él estaba siempre conmigo. Yo tengo un participante que literalmente yo le di albergue en mi casa. Yo lo conocí a él con una maleta en la mano, en un taller. Me dijo, yo vengo de Barranquita, no tengo dónde quedarme, estoy buscando quién me pueda abrir las puertas de su casa. Yo no conocía al niño, yo lo único que vi fue un chamaquito de 19 años, forrado de miedo, arriba abajo, pero teniendo la valentía de decir a alguien que me abra la puerta de su casa. Y yo le
abrí la puerta de la casa. Entonces él cogió el mapa y yo le digo, hermano, hace 10 años yo te conocí literalmente con una maleta. ¿Qué fue lo que tú aprendiste de la maleta? Y él me dice, yo aprendí que yo no llevaba una maleta, yo era la maleta. Y yo me quedé como que, ¿en serio? Me dice, sí, yo no llevaba, la maleta no era algo que yo llevaba aparte de mí. Yo era la maleta y todo lo que yo llevaba, yo lo estaba cargando conmigo. ¿Verdad? Y en ese proceso tú decides, ¿verdad? ¿Qué tú sueltas de la maleta? ¿Qué tú te llevas en la maleta? O si simplemente dices, suelto la maleta completo y viajo sin equipaje, ¿verdad? Pero ese proceso de identificar qué es eso que yo llevo, por eso, ¿verdad? La caja, hay un pasaporte, o sea, literalmente tú tienes un pasaporte del mapa, y dentro están las estaciones, ¿verdad? Que tú haces. Una vez tú completas, tú vas marcando. Y ahí, ¿verdad? Otras cosas, obviamente, ¿verdad? Hay una brújula, la tienes aquí. Y lo interesante de esto es que no tiene mensaje, porque te toca a ti ponerle el mensaje a tu brújula. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Yo no sé lo que tú vas a descubrir en el camino. Yo no sé lo que va a significar para ti el mapa. Yo no sé, ni tú sabes tampoco. Es caminando, por eso es que el famoso refrán se hace camino al andar, ¿verdad? Y se hace camino al andar. Lo lindo también, y yo uso el ejemplo del mapa como el ejemplo de cómo una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? A veces nosotros queremos tener una respuesta inmediata. Por ejemplo, voy a emprender y no sé hacia dónde voy a emprender. Y quiero tener la respuesta inmediata y voy a montar el negocio y me voy a hacer de chavo. Y ya mi vida está set. No funciona así. Porque si tú me preguntas a mí, mira cómo empezó el mapa. O sea, yo tuve que haber perdido ¿verdad? Haber renunciado al gobierno, haber pasado ese año, ¿verdad? En ese proceso de búsqueda, haber ido a Camboya, o sea, ¿por qué no fue en Puerto Rico? Me pudo haber ahorrado el viaje, los chavos. No, tuvo que ocurrir allí, porque allí se dieron unas cosas que provocaron la pregunta. De ahí es que nace ese ejercicio, ¿verdad? Entre quemar el resumen y empezar yo en una hoja en blanco, de ahí se crea el mapa y una cosa te lleva a la otra. O sea, una cosa te lleva a la otra. O sea, lo mismo, ¿verdad? Eso que compartí con ustedes de lo de Alfredo, de punto global y rápido se dio esta situación. O sea, nosotros hemos tenido participantes de Irlanda, de España, de Estados Unidos, de Puerto Rico, conectarse en sus horas, ¿verdad? En su hora de sus países para descubrir que tiene ese mapa, ¿verdad? Que decirle a ellos. Entonces, cuando tú ves la dinámica, tú dices, ponte a pensar cuántos coaches pudieran estar haciendo esto con otras personas y el cambio y el impacto que haríamos en la vida de cada uno de esos seres humanos si todos nos diéramos la oportunidad de no solamente crear nuestros mapas, pero acompañarnos en el proceso. Sí. Cuán enriquecedor, ¿verdad? Sería el camino y cómo también cambiaría nuestra relación con el trabajo. Así que, Natalia, gracias por hacer la pregunta. Sí. En el 2022 eso viene. Y si lo quieres experimentar, móntate en el de agosto. Heidi, muchas gracias. Yo sentía que esto iba a ser así, esta conexión, especialmente esta apertura que has tenido para compartir con nosotros tus conocimientos y evocar en nosotros esa búsqueda para ser cada vez mejores coaches y especialmente mejores seres humanos. Tenemos por aquí a Pedro Santiago que nos tiene unos mensajes de cierre y las preguntas se contestaron, solamente nos queda una. Lisandra, para darnos las gracias, y especialmente a ti, Heidi, gracias por compartir tu experiencia y talento. Me encanta tu visión y me identifico. Aún haces coaching one-on-one. Esa es. Sí. Y entiendo que sí, porque ese es el trabajo de ella. Ella es una coach profesional. Sí, dedicada al área de carrera. El pan nuestro de cada día son los resúmenes. ¿Verdad? Porque la gente entra acuérdate que la gente ha sido endoctrinada para pensar que el resumen es lo que lo va a resolver, es lo que conocemos.
pero eso te lleva, ¿verdad? Entonces a entrar a otro espacio. Así que la respuesta es sí, todavía hago el one-on-one. Y sí, me ha alejado un poco más de la parte técnica para entrar en ese espacio del mapa y entrar en esos espacios de reinventarnos y descubrir, ¿verdad? Ese trabajo. Así que sí. Pues Pedro, estamos aquí para apoyarte. ¿Alguna pregunta adicional? No, hasta ahora no, pues contestamos todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Sabemos que estuvieron ahí presentes, lo hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Heidi, por tu apertura y por compartir todos estos conocimientos y experiencias. Ha sido una mezcla de emociones. Se me pararon los pelos cuando compartías cosas tan originales que sé que existen y sé que he tenido el privilegio de poderlas disfrutar. Así que, Pedro. No sé si Pedro está por ahí, Roxana y Heidi, muchas gracias, Okay. Alfredo por aquí, pero Ajá. antes de terminar, dejarles saber que la información para solicitar créditos de educación continua está en el chat, pueden encontrar ahí el enlace para hacer la solicitud de los créditos de educación continua y que les esperamos el próximo 7 de julio, miércoles 7 de julio de las 7:30, para el próximo webinar que vamos a tener con el colega Carlos Charlie Santiago, el valor que el coaching agrega a la labor del entrenador personal. Carlos Santiago es un coach certificado, un antiguo pupilo de Roxana Martínez, de hecho, que está aquí. Y por supuesto, además de agradecerle a Roxana por su labor, agradecerle a Heidi y como señal de nuestro aprecio y nuestra gratitud, este certificado que mañana el Comité de Comunicación le hará llegar a nombre de nuestra presidenta por haber sido parte de este esfuerzo y ambas nuestra gratitud y a todos los que participaron también. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Gracias, que Heidi, descansen. Gracias por las preguntas, todo. Me voy con el corazón hinchado. Gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias Alfredo.